Amigos, buenas tardes. Estamos en el Poder de la Tarde, jueves de contenido. Estamos desarrollando la tercera parte de esta serie acerca del mariscal Rommel, un tema apasionante. Y en esta ocasión tengo en estas semanas, como invitado al doctor Enrique Pina. Recuerden que Enrique Pina es doctor en ciencias políticas y por eso ese tema es pertinente a él completamente. Y la verdad es que hemos estado aprendiendo, disfrutando, es un tema que te produce pasión, porque el personaje de Rommel es demasiado especial. Es el individuo que llega a una cercanía con Hitler tremenda, sin ser nazi. Era un astro con luz propia, definitivamente. Y la vez pasada nos quedamos en la Operación Crusader, que ahora me gustaría que Enrique la ambientara de nuevo para darle secuencia a esto. Recuerden que esto, como va a estar en YouTube, nos gusta que la gente pueda verla con su secuencia correcta. Claro. El que se perdió el pasado lo puede buscar. Así es que estamos con ustedes, Enrique. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Buenas tardes. Antes de que empecemos con la secuencia y con lo que queda de Operación Crusader y seguir adelante, quiero saludar a don Franklin Vargas y a sus amigos de la comunidad del Mamey, los Hidalgo en Puerto Plata, que nos están siguiendo todas las semanas. También a los funcionarios diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores que han tenido la gentileza de conectarse con nosotros. Y a todos los amigos, pues, un honor para nosotros. Nos quedamos la última vez en la Operación Crusader, que fue la operación que los ingleses hicieron en contra de Rommel, sobre todo el general inglés Claude Auchinleck, e hizo retroceder a Rommel de 450 kilómetros hasta Trípoli, la posición donde él había originalmente llegado a África. O sea, lo hizo retroceder completamente. Y fue una victoria aplastante para los ingleses. Ahora vamos a ver la revancha de Rommel, que tiene lugar el 21 de enero de 1942. Podemos poner la imagen en pantalla, la imagen, por favor, número 76. Exactamente. Aquí vemos al coronel, en ese momento coronel, Bonner Fellers, attaché militar de la Embajada Americana en El Cairo. Bonner Fellers ¿quién era este señor? Este señor tenía acceso a todas las instalaciones inglesas en Egipto y hacía un reporte detalladísimo de todo lo que los ingleses tenían, los armamentos, los tanques, y hacía un reporte a Washington. Entonces, ¿por qué lo llaman la buena fuente? La buena fuente le llaman porque los italianos irrumpieron en la embajada americana en Roma, sin que se dieran cuenta los americanos, robaron el Black Code, el código negro, y empezaron a tener información de todo lo que este señor, Bonner Fellers, mandaba a Washington. Y a través de eso, los alemanes empiezan a tener información de lo que van a hacer los ingleses en contra de Rommel. Los italianos informan a Rommel, naturalmente. Pero hay otra operación, que es la Operación Hércules. Si podemos, por favor, poner la próxima diapositiva. La Operación Hércules, como ustedes ven en el mapa, es la operación que va a atacar a Malta, porque los ingleses tenían en Malta una isla pequeñita. Ustedes ven en el mapa un triángulo, eso es Sicilia, y donde está la redondez, que hay como una especie de lupa, es donde está Malta, una isla pequeñísima. De ahí los ingleses tenían una base naval y una base aérea y viajaban a Libia con muy poca distancia y regresaban a Malta. Entonces, los alemanes empiezan la Operación Hércules y afectan prácticamente la isla de Malta, que era la base de operaciones, que era lo que disturbaba a los alemanes en el desierto. En la preparación de esta contraofensiva, Rommel prácticamente empieza engañando a los ingleses, empieza quemando edificios, haciendo ver
como que se estaba retirando ulteriormente. Y sin embargo, toma a los ingleses desprevenidos. Vamos a ver, en ese momento Hitler lo condecora. Vamos a ver la próxima diapositiva, por favor. Lo condecora con la cruz, ustedes están viendo ahí la cruz de hierro, cruz de caballero de hierro, con las espadas. Esto tenía una secuencia. Primero se iba a la cruz de caballero, cruz de hierro de caballero. Después se agregaban las hojas de roble, como ustedes la están viendo ahí. Y después se le agregaban las espadas. Y es promovido a general comandante en jefe. ¿Qué pasa? Que Ugo Cavallero, el italiano, le protesta a Rommel, que está haciendo cosas sin la debida autorización de Hitler. En todo esto, Rommel sorprende a los ingleses y le crea problemas a Churchill, que había dicho, vamos a estar en Trípoli a final de mes, y las previsiones resultan prácticamente erradas. Y empieza el debate en el Parlamento inglés. Vamos a ver la próxima diapositiva, por favor. Empieza el debate y Churchill reconoce abiertamente que ahora mismo no saben en qué posición están, porque tienen delante de sí un gran oponente, que es Rommel. O sea, la fama de Rommel empieza a trascender ya a la Alemania nazi y empieza a trascender hacia Inglaterra y hacia las potencias aliadas. Empiezan a aparecer las imágenes de Rommel en periódicos y Rommel empieza a recibir una avalancha de cartas de amor de alemanas que le escribían. Porque hay que entender que Rommel, en todos los noticiarios salía Rommel. Y se volvió un divo de los noticiarios alemanes. Pero motivado por Goebbels. Sí, claro, ese era el punto de apoyo. Goebbels explotó la figura de Rommel. Tú sabes, pero increíblemente Rommel empieza a conquistar todas las posiciones que había perdido. Una cosa increíble, de manera prácticamente menos de un mes de haber perdido la posición, él empieza a reconquistar de nuevo y toma de sorpresa a los ingleses. Y esto increíblemente crea un malcontento, un descontento en el alto mando italiano. Vamos a ver la próxima diapositiva. Aquí está el diario de Galeazzo Ciano, que dice una frase muy interesante, que he querido transcribirla literalmente del diario de Galeazzo Ciano. Galeazzo Ciano, para que ustedes sepan quién es, que escribió ese diario, era el ministro de Relaciones Exteriores de Benito Mussolini durante este periodo de la guerra. Y era además el yerno de Benito Mussolini, que Mussolini lo mandó a fusilar después por traición. Y él dice una frase muy interesante, porque esta victoria era una victoria de la potencia del eje. Sin embargo, no estaban contentos los italianos. Y Galeazzo Ciano en sus diarios dice lo siguiente, abro la cita: los italianos respetamos a los alemanes, pero no los amamos. Los alemanes nos aman a nosotros, los italianos, pero no nos respetan. O sea, una relación bastante compleja. Y aquí sucede lo más interesante. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Tú sabes que ir atrás, digo, no que la diapositiva déjala ahí, pero sí. A la persona de Churchill, yo lo admiro mucho a él. Pero podemos pasar al estudio, por favor. Qué interesante. Churchill reconoce el valor del enemigo. Sí. Hay una máxima, las máximas no son perfectas 100%, pero dice, no hay enemigo pequeño. No hay enemigo pequeño. Ahora, en este caso es un general, el enemigo. No es un tipo de bajo rango. Claro. Pero tampoco no hay un enemigo pequeño. Churchill no menospreciaba un enemigo. Tú sabes que a veces una táctica estúpida es que tú creerte en tu arrogancia a lo máximo y tu país y menospreciar al otro. Claro. Como el caso, como le pasó a Stalin en relación a Hitler. No. Él mira hacia acá y dice, ese es amigo mío, yo no lo voy a invadir. O sea, eso es una falta de inteligencia de parte de Stalin, que personalmente yo no lo considero tan brillante. Para mí brillante era Lenin, por ejemplo. Sí, pero no es el caso de él, lo que era un tipo ejecutor, eso sí.
Sí. y paranoico, que mató gente muy cercana a él como Buhari, aunque nos salimos un poco del tema. Sí, sí. Pero fíjate el carácter de Churchill y su manera de pensar. Él sabía que tenía un enemigo poderoso. Sí, sí, sí. Y mandó varias expediciones a matarlo. En norte de África falló una y después, ya cuando lo veremos más adelante en el contexto europeo del muro atlántico, mandó dos. Lo que pasa es que cuando llegaron ya Rommel había tenido el accidente. Pero vamos a seguir la próxima diapositiva, por favor. Aquí el 21 de junio del 42, Rommel reconquista Tobruk. Y he puesto aquí, sucedieron dos cosas, una simpaticísima y la otra menos simpática. Cuando Rommel entra en uno de los edificios, encuentra que un inglés, en el momento de evacuar Tobruk, puso un letrero en la puerta de una de las casas. Back soon, keep tidy. Vuelvo pronto, manténganla en orden. Oye, y para los que no podemos volver al estudio, para los que no conocen a los ingleses, es bueno que ustedes sepan que el humor, el sentido del humor para los ingleses es sumamente importante. Tanto es así que en el Parlamento inglés, el líder de la mayoría y de la oposición tiene que tener salidas jocosas y contestar con un humor fino, nunca vulgar, nunca vulgar. Para darles una idea de esto que yo digo, les voy a hacer una anécdota. Una vez Churchill estaba en el Parlamento hablando y una señora lo interrumpió y le dijo: señor Churchill, si yo fuera su esposa, le pusiera veneno en su café. Y Churchill, por una señora muy ácida, le respondió: señora, si yo fuera su esposo, yo me bebería ese café. O sea que el humor para los ingleses... No, y recuerda la escena que el rey lo invita a desayunar. El rey de Inglaterra lo invita a desayunar al premier, a Churchill. Ajá. Y él pide alcohol. Y el rey lo mira y le dice: ¿y usted bebe por la mañana alcohol? Dice: tengo mucha práctica. Sí, es lo que te digo, siempre un humor muy fino. Aquí en Tobruk, cuando entra Rommel, prácticamente encuentran ahí comida en abundancia, mermelada, mantequilla, leche condensada, chocolate. O sea, los alemanes y los italianos que estaban prácticamente pasando hambre en el desierto se dieron un banquete con todo lo que encontraron ahí. Pero la otra cosa menos simpática que pasó ahí es la siguiente. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. El caso del general H.B. Klopper y la brigada sudafricana. Este general que ustedes están viendo ahí fue el que tuvo que entregar Tobruk a Rommel. Y Rommel, ¿qué pasaba con la brigada sudafricana? Que todos los oficiales eran blancos y todos los soldados eran negros, porque era de Sudáfrica, venía de Sudáfrica, y había el apartheid en Sudáfrica. Bueno, el general Kopler prácticamente le protesta a Rommel que lo han puesto en la misma jaula con todos los negros, el inglés. O sea, dice: no, pero no podemos estar con esta gente de segunda, esta gente de segunda categoría. Y Rommel, oye, qué interesante, Rommel le dice: pero ellos pelearon igual que ustedes pelearon codo a codo y ellos son soldados sudafricanos que dieron la vida también. Ustedes se quedan toditos juntos. Y le negó. O sea, mira qué característica de Rommel. Otra cosa interesante de Rommel también fue cuando... Ahora, Enrique, era correcto, podemos volver al no estudio. la parte racista, no, por Dios. Sí. Pero es correcto tener preso un general y un soldado. Bueno, es que cuando son prisioneros de guerra, sí, no hay comodidades. ¿Tú entiendes? Están Porque a todos... veces hay enemigos que tienen consideración hacia el rango. Bueno, tienen trato diferente, pero ahí no había condiciones para como te digo, no habían condiciones para comodidades ni nada de eso, ¿ves? Y entonces además que los términos despectivos con que el general Klopper se dirigió a sus propios soldados negros indignó a Rommel. Y ahí es bueno decir también otra cosa, que Rommel nunca
siguió las órdenes de Hitler de matar a los soldados. Ya al final de la guerra en Sudáfrica, recibieron una orden de que debían matar a todos los soldados ingleses, y si eran hebreos, acribillarlos prácticamente. Y Rommel quemó la orden, o sea, muy guapo de su parte, muy valiente, muy valiente. En Alemania, ¿qué pasaba en Alemania? Vamos a poner la próxima diapositiva. Un día después de que es retomada Tobruk, por favor, la próxima diapositiva. Estamos viendo aquí a Goebbels sentado y a Hitler, y el de la izquierda es el doctor Theodor Morell, el doctor de Hitler. Estaban oyendo la radio, y cada vez que iba a haber un anuncio importante, se tocaban unas fanfarrias en la Alemania hitleriana. En ese momento, Goebbels le está comentando a Hitler: oye, Rommel es un excelente general, y Hitler le hace el gesto con la mano como espérate, y ahí vienen las fanfarrias. Y en ese momento se anuncia que Rommel ha sido promovido a mariscal de campo, que era el mayor rango de la Alemania hitleriana. ¿Y por qué lo manda a callar a Goebbels? Bueno, porque Goebbels lo está tratando de general. Es un general muy brillante. Entonces Hitler le dice: no, espérate un momento. O sea, ya no es general, él va a ser mariscal de campo, muy por encima ya. ¿Ves? O sea, hay una sorpresa, espera un momento. Esa fue podemos volver al estudio. El mariscal de campo era un rango de por vida, tenía derecho a una pensión, a una escolta, que ya lo dije en uno de los programas pasados, y pensión de por vida, rango de por vida, y era el rango más alto al que podía llegarse en la Alemania hitleriana. Y ahora yo quiero que analicemos los fundamentos del liderazgo de Erwin Rommel. Y vamos a hacer un paralelo histórico entre Alejandro Magno, Julio César y Napoleón Bonaparte y Rommel. ¿Qué tenían estos hombres en común? Por ejemplo, voy a hacer una anécdota, ya la hicimos al principio, en el primer programa la hicimos, pero quiero repetirla porque es en este contexto que estaba previsto que lo habláramos. Todos ellos hablaron con su ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de Alejandro Magno. Estaban en Asia, todos con una sed tremenda. El ejército entero muerto de sed. Y una persona le llevó un casco a Alejandro Magno, un casco lleno de agua, para que Alejandro Magno bebiera. Cuando Alejandro Magno toma el casco y va a beber agua, ve a su alrededor que todos los soldados lo estaban mirando con la boca abierta. Si él se bebía un solo trago de esa agua, se le desplomaba la moral de todo el ejército. ¿Y él qué hizo con esa agua? La tiró, la derramó en el piso. Dice: no, vamos a estar todos con sed y vamos a tener todas las mismas condiciones. Ese es el primer ejemplo de Alejandro Magno. De Julio César. Dice Suetonio que Julio César iba marchando, pero muchos metros por delante de los soldados, y cuando llegaban a un río, Julio César pasaba a nado el río, esperaba a los soldados del otro lado del río. Oye, qué increíble. Y dice Suetonio en la biografía de César que era resistente al cansancio más allá de lo inverosímil. El caso de Rommel. De Suetonio, a César. No, pero el caso de Rommel. También, claro, por eso estamos haciendo un paralelo. O sea, y eso es muy significativo porque en esa época todo el mundo estaba en forma, no había vida sedentaria. Y a pesar de eso, Julio César estaba por encima de sus soldados que estaban entrenados. Nadie iba a la guerra sin entrenarse. O sea, hablaron con el ejemplo. También otra cosa interesante, tanto Julio César, Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte y Rommel
Todos llevaban una vida austera como todos los soldados. Comían lo que los soldados comían, pasaban el mismo trabajo de los soldados, dormían en las mismas condiciones de los soldados. O sea, hablaron con el ejemplo. El caso de Napoleón Bonaparte, cuando estaba peleando con los austríacos, mataron al que llevaba el estandarte. Y él tomó el estandarte, que es el símbolo del orgullo. Cuando un enemigo está vencido, se tiran los estandartes en el piso y se le pasa por arriba los estandartes. O sea, ese es el símbolo del orgullo de una armada, de un ejército. Él tomó el estandarte y se fue a primera línea y cruzaron un puente bajo tiro enemigo. Él de primero. ¿Ves? Rommel hacía lo mismo. Rommel estaba en primera línea con sus soldados. Y es interesante que el liderazgo está basado en el ejemplo. Aquí estamos hablando de un liderazgo en un contexto de guerra, pero esto se puede extrapolar a una realidad empresarial, a una realidad ministerial. Si el que está en una posición de poder no da el ejemplo, no hay liderazgo. Y el que está en la cima debe ser el más austero, porque como dicen, si el que está en la punta de la pirámide se toma un vasito de ron, el que está abajo se emborracha. O sea, una cosa es tener un jefe y otra cosa es tener un líder. ¿Tú querías decir algo? No, y mira, y en el punto peor son las faltas de esas personas. Fíjate qué pasa. La persona tiene el poder, aparentemente todo le luce, pero internamente no hay respeto. No hay respeto. Hay que hacer lo correcto. Y hacer lo correcto es difícil. Mira, me recordé, no sé por qué ahora rápido, de las palabras, es un personaje de cine, del coronel Frank Slade, al final, en Perfume de Mujer, que él dice algo que yo lo encuentro sin desperdicio y fantástico. Él dice, toda mi vida, no, le dice antes, yo he llegado a la encrucijada de mi vida, a la encrucijada. Y toda mi vida, sin excepción, yo he sabido lo que es hacer lo correcto, pero no lo hice. Dice, ¿sabe por qué? Porque es muy duro. O sea, lo más difícil es hacer lo correcto. Y fíjate que la falta de vista fue una insensatez de él como coronel. Se puso a jugar con una granada borracho. O sea, él destruyó su existencia y dice, y yo sabía lo que era hacer lo correcto, es que es muy duro hacerlo. Qué cosa. Entonces, el líder que logra hacer lo correcto gana respeto. Sí, porque tú sabes que una cosa es estar en una posición de poder. Estar en una posición de poder no significa necesariamente gozar de honra. Mira, yo viví algo hace muchos años, oye, estoy recordando ahora. Yo tuve que ir en un contexto al Palacio Nacional, algo que tenía que ver con arte. Lo mío no tenía que ver con nada político ni nada. Hace muchos años de eso. Y había una señora que tenía poder, que yo digo tenía porque no lo tiene ahora. Y yo recuerdo que un coronel me dio una opinión sobre la colocación de un cuadro y ella lo insultó. Y le dijo ignorante. Bueno, le dijo estúpido. Usted sabe de eso, usted es un estúpido. Cuando ella se va, me dice él, mire, la gente tiene que cuidarse. Esa señora tiene, yo no me puedo meter con ella ahora, pero uno no sabe si pasa el tiempo, ella no es nadie, yo general. Me lo dijo, o sea, ¿tú entiendes? Y sí, es claro. Verdad, o sea, era mejor que ella se ganara el respeto de él, tratándolo con respeto. Tú no puedes, es más, tú debes aprovechar cualquier cosa bien hecha de un subalterno y alabarlo. Claro. No siempre estás buscando la gloria, no, alábalo, alaba a tu subalterno, te van a querer más. Sí. Tú sabes que me has recordado una frase del Breviarium Politicorum del cardenal Mazzarino. Cardenal Mazzarino en su Breviarium Politicorum dice, cuando un superior le reconoce a su subalterno sus méritos, ese mérito le rebota a él, porque es parte de su equipo. Pero para eso hay que tener una seguridad muy sólida en sí mismo, ¿entiendes? Porque es la inseguridad, como vamos a ver más adelante. Yo recuerdo una vez que yo me reí, porque yo tuve un alumno a quien le di clase de diseño arquitectónico, y ese muchacho, pero por mucho me supera diseñando. Él es un tipo famoso ahora, y fue alumno mío. Él me pidió un día que lo presentara en una charla, para que tú veas, él no tiene facilidad de palabra,
pero es inteligentísimo en la parte de trabajar su diseño arquitectónico, tiene una intuición tremenda. A lo mejor me está viendo, y cuando yo lo presento, yo dije, bueno, finalmente él fue mi alumno, yo le di clase de diseño, pero me da vergüenza decirlo, dije yo, porque él me supera por mucho en esa área, entonces decir que fui su profesor está complicado. Y él se quedó. Le dije, usted no debió decir eso, me lo dijo en público, o sea, como... pero fíjate, ¿qué me quita? Me quita un pedazo eso. Claro, claro. Al contrario, y es de verdad que me siento orgulloso, siento orgulloso Claro. de que él, bueno, eso es lo que uno espera de la gente. Claro. Pues Rommel, volviendo al tema, Rommel hablaba con el ejemplo. Y déjame decirte una cosa, algo interesante. Yo creo que en la Biblia hay una lección de liderazgo muy bonita. En el Evangelio dice, el pastor da la vida por sus ovejas. Una persona que no está dispuesta a defender a su gente que es válida, no puede tener liderazgo. El que se lava las manos y deja a su gente sola, es la cosa bien hecha, naturalmente. Porque estamos hablando de liderazgo limpio, porque hay otro tipo de liderazgo más turbios. ¿Ves? Rommel daba su vida. En la guerra del norte de África estaba en primera línea, cosa que no hacían los ingleses. Estaba ahí en primera línea viendo y tomando decisiones sobre el terreno, que eso lo vamos a ver cuando comparemos a Rommel y a Montgomery, que va a venir más adelante. Ah, Montgomery. Sí, claro. vamos a venir, vamos a llegar, hoy vamos a llegar ahí. Vamos a ver la próxima diapositiva, por favor. El 22 de junio, sin autorización de Hitler, cruza la frontera con Egipto. ¿Por qué Rommel hace esto? Miren, aquí estamos viendo la imagen de los soldados alemanes completamente exhaustos, porque es un día después que toman Tobruk. O sea, el 21 toman Tobruk y un día después siguen hacia Egipto. Los soldados se dormían en pleno día de los cansados, estaban extremados, estaban extenuados, exhaustos. ¿Por qué Rommel hace eso? Porque sabe que el tiempo juega en favor de los ingleses. Los ingleses estaban esperando refuerzos. Y no solamente eso, se estaba preparando la operación Torch, que era el desembarque de los aliados por Marruecos y por Argelia. Y si él no se daba rápido, iba a tener una guerra entre dos frentes. Claro. En el oeste de los americanos y al este los ingleses. Y tenía que darse rápido. Aquí pasa algo que agrava la situación de Rommel. Y es que esa operación de Malta, de bombardear a Malta, que dio un resultado excelente, por orden de Hitler, la abandonan. Y eso expone a Rommel prácticamente, lo deja a la intemperie en el desierto, no hay donde esconderse, no hay cueva, no hay nada, hay arena nada más. Y empieza a tener muchísimas bajas. Los ingleses, muy sabiamente, se retiran a El Alamein. Vamos a ver la próxima diapositiva. Vamos a analizar el por qué los ingleses escogieron ese lugar. Miren, ustedes que están viendo el mapa, ustedes ven El Alamein arriba, que está debajo de Alexandria, está en inglés el mapa. Sí. Pero está a la derecha el Cairo, pero aquí quiero que pongan atención en lo que dice Qattara Depression. Y debajo de Qattara Depression dice Great Sand Sea, el gran mar de arena. ¿Qué pasaba ahí? Ustedes ven que hay una mancha verde clara, donde entre la depresión del Qattara y el Alamein, el desierto se estrecha de unos 60 kilómetros. ¿Qué pasaba en la depresión del Qattara y más abajo? Que era todo arena movediza. No podían los tanques pasar. Para ir a Egipto necesariamente había que pasar por el Alamein, porque de lo contrario los tanques se hundían. ¿Ves? Y los ingleses muy sabiamente lo esperan ahí, a Rommel. Vamos a seguir adelante. Vamos a ver las batallas del Alamein, que no es una batalla. Eso quiero especificarlo, por eso he puesto en la diapositiva, que son del 30 de junio al 4 de noviembre del 42. O sea, son una serie de batallas donde las primeras están muy confusas, no hay un vencedor claro. Churchill, vamos a ver la próxima, Churchill está luchando por su
por su posición en Inglaterra. Había prometido que iba a estar en Trípoli para esa fecha y resulta que está en Egipto. O sea, completamente del otro lado. Y hay unas observaciones en el Parlamento inglés, le empiezan a recriminar la estructura de castas del ejército británico. Le dicen, si Rommel hubiera sido un soldado inglés, hubiera todavía sido sargento, por la rigidez y todos los abolengos y todas las tonterías de nosotros los ingleses. O sea, estaba prácticamente en una situación muy difícil. Y Churchill tiene que buscar naturalmente chivos expiatorios y culpa a Auchinleck, a Clopper y a Ritchie. Pero al mismo tiempo ensalza a Rommel y dice, es que es un genio militar. O sea, como tú dijiste ahorita, Churchill elogia a Rommel y le reconoce sus méritos. Porque el mito de Rommel, eso es lo interesante, el mito de Rommel es creado primeramente por la propaganda nazi de Goebbels, pero se refuerza en Inglaterra. Porque hasta los soldados ingleses decían, oye, Rommel es un buen tipo. Hablaban de Rommel. Vamos a verlo al final de la serie de programas, que voy a leer una directriz que mandó, una comunicación que tuvo que mandar el general Claude Auchinleck para que dejaran de hablar de Rommel. La vamos a leer íntegra. Entonces, ¿qué pasa? Prácticamente aquí suceden dos cosas que son una tragedia para Rommel. Vamos a ver la próxima diapositiva. Estamos viendo a la izquierda el equipo de radio con que se comunicaban los tanques. Esto es una base, esto que estamos viendo a la izquierda es una base de radio que que coordinaba todo el ejército, los tanques alemanes. Esa base fue destruida por la Royal Air Force, la Fuerza Aérea Británica. Rommel tiene problemas de suministros, empiezan a hundirle las naves en el Mediterráneo, porque el Ultra, que es el servicio secreto de información británico, sabe todo, cuándo van a partir los buques de Italia para llevarle suministros a Rommel. Y entonces, el capitán Sebon, que es el jefe del equipo de radio, prácticamente muere en ese bombardeo y se quedan prácticamente sin comunicación, o sea, a la deriva. Otra consecuencia rara y muy difícil es, a la derecha vemos a Bonner Fellers, que es el agregado militar de la embajada americana en Egipto. Vamos a ver la diapositiva, por favor. Bonner Fellers fue llamado a Washington y ya no tenía, la anterior, por favor. Esta. La persona que vemos a la derecha es Bonner Fellers, que lo llamaban la buena fuente, que era de quienes los alemanes se nutrían porque los italianos habían robado el código de la embajada americana en Roma. Este hombre, los ingleses se dan cuenta que esa es la fuga de información que tienen y que los alemanes se están nutriendo de lo que este hombre manda a Washington. Y los Estados Unidos lo manda a buscar. Y ahí Rommel prácticamente se queda sin comunicación radio y sin ningún tipo de información de inteligencia. Pero esto, vamos a pasar la próxima, esto tiene una consecuencia también. El general Claude Auchinleck, que vemos a la derecha, es sustituido por Bernard Montgomery. Dice Churchill una frase muy interesante, dice, como general es formidable, pero como hombre es realmente insoportable, porque era un tipo difícil. Es bueno señalar que Bernard Montgomery, en toda la campaña de la Segunda Guerra Mundial, discutió con todos, con los generales, con Patton, con Eisenhower, tenía un poco la personalidad de un poco de divo, era un poco divo. Y viene sustituido Claude Auchinleck.
Y aquí, en la batalla de Alam el Alfa, que vamos a ver la imagen sucesiva, pasa algo muy, lo llamaban los jardines del diablo. Aquí vemos las imágenes. Ahí falla la información, la inteligencia alemana en darle los datos precisos a Rommel y le indican que ahí es donde se puede pasar a Egipto. Y resulta que se encuentran con un campo minado que es dificilísimo superar. Lo llamaban los jardines del diablo, ya tú te puedes imaginar. Muchísimas minas. Ahí tienen las tropas alemanas un masacre prácticamente. Tanto es así que cuando abren el paso para poder pasar a Egipto, Rommel dice, me voy a retirar. Y el general Fritz Bayerlein le dice, oye, pero después de todos estos muertos que hemos tenido, o sea, ahora nos vamos a retirar. Y Rommel decide seguir adelante, pero las bajas seguían siendo muchas y prácticamente decide retirarse. Y Montgomery, en un brindis en el Cairo, dice, Egipto está a salvo, yo voy a destruir a Rommel. En todo esto, pasamos al estudio, por favor. En todo esto, Rommel se enferma. Se enferma de presión baja y se enferma del estómago. Yo no sé cuántos de ustedes han visto imágenes de Rommel, pero ustedes, si lo buscan en Google, van a notar algo muy interesante, y es que Rommel, con 50 grados Celsius, vestía un abrigo de cuero en el pleno desierto. Entonces, ese calor, naturalmente, le provocaba un colapso, porque era de 50 grados Celsius, imagínate. Entonces, ¿qué pasa? Llaman a Rommel, él va a Alemania. ¿Vamos? De hecho, perdón, legalmente, por ejemplo, en los Emiratos Árabes, cuando la temperatura llega a 50, está prohibido poner al obrero a trabajar. Y llegan al colmo de que esté en 50 y ponen 49 en la noticia. No me digas. Para que no paren de trabajar, pero puede estar en 51. Ahora, solo que trabajar con 50 grados, poner blow, o sea... Yo te digo una cosa, cuando viví en Europa, que hacían esas olas de calor, que había que, al mediodía había que estar tranquilo, muy tranquilo, sin moverse mucho. Yo llegué a delirar, a ver gente en mi habitación, a ver amigos míos, y después cuando la temperatura refrescaba, ya volví en sí, pero uno delira con ese calor. Vamos a ver la próxima diapositiva, por favor. Rommel llega a Alemania, es sustituido por el general Georg Stumme. Pero por enfermedad. Sí, por enfermedad, tiene que pedir una licencia. Y Rommel viene hospedado en casa de nada más y nada menos que Joseph Goebbels. Que tenía muchas niñas, Goebbels. Sí, bueno, aquí lo vemos, es usado, su imagen es altamente explotada para la propaganda. Aquí vemos a Rommel con las hijas de Goebbels en el jardín. O sea, le hicieron videos. Esos videos están en YouTube, para que quiera profundizar lo puede ver. Viaja a Alemania y en Berlín, vamos a ver la próxima diapositiva, por favor. En Berlín le hacen una ceremonia masiva en el Palacio de los Deportes, el Palasport, donde Hitler le entrega formalmente el bastón de mariscal. De mariscal de campo. O sea, Rommel en esa ceremonia, ustedes lo ven ahí saludando a la multitud. Al lado de él, a su derecha, está Wilhelm Keitel, que es del alto mando alemán. O sea, él fue la figura central donde se le rindieron honores. Tiene medalla que eso no tiene más. Sí, se le rindieron honores. Y Hitler llegó... Yo recuerdo, perdón, un amigo tuyo y mío, que hicimos mucho, Fran Amiama. Bueno, tanto Sanjurjo como Mola en España mueren en accidente aéreo. Y Franco, que era el tercero al mando, queda de primero por el azar, o si fue un atentado, no sé. Sí. Pero él me dijo a mí un día, con esas jocosidades de Fran Amiama, me dice, mira, el avión de Sanjurjo se cayó porque él viajaba con toda la medalla y no soportó el peso. Claro. Vamos a ver la próxima diapositiva, por favor. Goebbels, el 3 de octubre,
del 42 hace una recepción en el Ministerio de la Propaganda, aquí lo vemos, donde Rommel declara: hoy tenemos las puertas de Egipto en nuestras manos. O sea, Goebbels explotó al máximo la característica, porque es interesante analizar que Rommel era un individuo que tenía una conciencia muy clara de la utilidad de la propaganda, pero sin embargo, curiosamente, no tenía una idea muy clara de los cálculos políticos, como lo vamos a ver más adelante. O sea, su muerte fue por imprudencia política, no por imprudencia militar. Una cosa muy interesante. Pero ¿qué pasa? Aquí lo vemos declarando, le tomaron fotos, videos y salía en los noticiarios de la Alemania hitleriana. Hitler llegó a decir públicamente en ese periodo: yo admiro a Rommel. Ya tú te puedes imaginar la coba que le dio, tú sabes. Pero ¿qué pasa? El 22 de octubre, Montgomery empieza la ofensiva en la batalla de El Alamein. Y prácticamente llaman a Rommel convaleciente. Muchas gracias por la diapositiva. Llaman a Rommel convaleciente y dicen: mira, no tenemos noticias. No tenemos noticias del general Stumme. Tú estás dispuesto, ¿cómo te sientes? Hitler mismo lo llamó y le dijo: tú estás dispuesto a volver a África, porque no se sabe de este hombre. Y prácticamente le había dado un infarto al general Stumme. Pero aquí quiero hacer, como están estas dos fotos, yo quiero hacer una comparación entre Rommel y Montgomery. Desde los primeros años de la Academia Militar, Montgomery era un peleador callejero. Estaba en todos los pleitos de la Academia Militar. Estaba involucrado en escenas de violencia, era un tipo agresivo. Rommel, sin embargo, era un tipo pacífico. Mira qué curioso. Ambos en su infancia practicaron la violencia a los animales. Rommel le daba bocados llenos de pimienta a los cisnes y se reía viéndolos morir. Oye eso. En la guerra ya, Montgomery les dijo a sus soldados: ustedes han sido entrenados para matar alemanes, entonces no hay nada que hacer. Cuando ustedes se encuentren con un alemán, mátenlo. Sin embargo, Rommel decía: no, esos son prisioneros de guerra, y creía en una guerra sin odio. Pero ¿no sería la influencia del padre protestante o algo? Puede ser que sí, porque esos son valores ya, esos no son matarás. valores, sí, valores muy, muy sólidos de la cultura cristiana, ¿ves? Pero Rommel nunca, inclusive cuando se le dieron las instrucciones de que matara y acribillara a los soldados ingleses que capturaran, y sobre todo a los hebreos, la orden la quemó. ¿Ves? O sea, él desobedeció órdenes que consideraba que no iban con su ética. ¿Y no irritaba eso a Hitler? Lo que pasa es que Rommel gozó, mira, es increíble, Rommel gozó de un beneficio de estar en un escenario de guerra que era considerado de segunda categoría para Hitler. El interés de Hitler estaba en el frente oriental. Por eso nunca Himmler mandó las SS al norte de África. Y es también interesante saber, Rommel sufría de no estar en el frente oriental, porque él sabía que la prioridad para Alemania era el frente oriental, Rusia. Pero él fue no un gran lo fracaso eso. Claro, sí, pero él no lo supo hasta que empezó la guerra. ¿Y por qué no lo supo? Si eso estaba escrito en el Mein Kampf, Mi lucha, que le regaló Hitler antes de que empezara. Dedicado, sí. Sí, se lo dedicó, lo vimos en el segundo programa, o en el primero, no recuerdo. ¿Por qué él no lo sabía? Muy simple, es que no se lo leyó, porque eso estaba escrito muy claramente ahí. Y esto nos da pauta para hablar de otra característica de Rommel. Rommel no era un intelectual. No leía literatura, no leía de otra cosa que no fuera solamente cosas militares. No se interesaba de la buena música, no se interesaba de las relaciones Pero sociales. fíjate, Hitler llegó a ser artista, dicen que mediocre, pero artista, visual, artista plástico. Sí. Y creo que le gustaba Wagner.
Sí, bueno, Hitler tenía una sensibilidad artística. Sí, y una música como la de Wagner, que a mí me gusta Wagner, pero Wagner es un poco... Es denso. Sí, Es muy denso. Es denso. Y, por ejemplo, tampoco se interesaba de la buena cocina. Las relaciones sociales a él y a la esposa no le interesaban. Por ejemplo, cuando lo nombraron instructor de la Academia de Potsdam, que estaba en las afueras de Berlín, que podía codearse con la élite militar y política de la capital, no lo hizo. Otro militar en su lugar hubiera aprovechado esa coyuntura para hacerse de contactos. Sin embargo, Rommel no lo hizo. Otra cosa de comparación entre Montgomery y Rommel es que Montgomery era un individuo sumamente cauto. No emprendía batallas si no tenía resuelto todos los asuntos del suministro, si no tenía una superioridad numérica. ¿Ves? Era sumamente conservador y prudente tomando decisiones. También porque estaba enmarcado en un sistema militar mucho más rígido, porque él tenía que pedir muchas veces autorización a Londres y en eso pasaba el momento. Sin embargo, Rommel emprendía batallas sin tener... Bueno, creía en el factor sorpresa. Exactamente. Y por eso muchas veces emprendía batallas sin tener resuelto lo de los suministros y por eso desconcertó a los ingleses, por esa improvisación constante. Tomaba riesgos que Montgomery no tomaba. ¿Ves? Son dos personalidades completamente diferentes. Y quiero leer la cifra porque no quiero equivocarme en esto. Rommel estaba básicamente en inferioridad numérica. Rommel tenía 29.000 soldados. Montgomery tenía 195.000. Oh, Dios. O sea, un alemán por 7 británicos. Rommel tenía 230 tanques, Montgomery 1.029 tanques. Esto quiero leerlo porque son cifras exactas, incluyendo los Shermans, que era un modelo nuevo que habían creado los americanos, que era lo último. Porque todos esos tanques hasta ese momento tenían deficiencias. Por ejemplo, eran muy fuertes en la parte frontal y sumamente vulnerables en la parte lateral. O sea, cualquiera que bombardeara un tanque por el lado, le hacía un hoyo. Sin embargo, delante tiene una gran coraza. Estaban previstos para una batalla frontal. Entonces había 230 tanques alemanes y 1.029 británicos. Era una situación desesperada para ambos. Tanto es así que Rommel le escribe a su esposa prácticamente una carta de despedida. Le dice, si yo no salgo vivo de aquí, quiero agradecerte todo tu amor. O sea, le escribió una carta de despedida porque no estaba seguro de cómo iban. También se vino a descubrir de que Rommel tenía la tendencia a sobreestimar los ingleses. Montgomery estaba teniendo problemas de suministros también en ese momento. Sin embargo, Rommel pensaba que estaba todo resuelto. Y aquí se da una situación muy interesante. El 1 y el 2 de noviembre lanza la ofensiva y es un combate sumamente cruento. El general von Thoma, que vemos aquí a la izquierda, le dice a Rommel, mira, tenemos 35 tanques solamente. O sea, ¿cómo vamos a dar batalla con 35 tanques? Y en eso él manda a pedir a Alemania la autorización para retirarse. Y en eso recibe una orden de Hitler tajante, que dice que no se retire ni de un palmo, que o la victoria o la muerte. Y de aquí en adelante vamos a ver una característica de la personalidad de Rommel, que es que en momentos de crisis, en momentos de frustración, se desbocaba. Empezó a decir, Hitler está loco. O sea, faltando todavía 3 años para que terminara la guerra. Hitler está loco. Va a llevar a Alemania a la ruina. Este general que vemos aquí en la foto hizo algo, si me puede poner de nuevo la misma diapositiva, gracias. Este general von Thoma que vemos a la izquierda
Él dice, pero ven acá, aquí se me está pidiendo que yo me inmole. ¿Y qué hizo este general? Este general se puso de pie al lado de su tanque, se puso todas sus medallas, todas sus condecoraciones, para que los británicos lo distinguieran y no lo mataran. Prácticamente se entregó a los ingleses. Esa misma noche, esta foto es de cuando él se entregó, el mismo día que se entregó. Están viendo que está todo lleno de polvo y de... Los ingleses explotaron eso como un instrumento de propaganda. O sea, le estamos dando duro a los alemanes. Miren, hemos capturado un general alemán de alto rango. Y esa misma noche él cenó con Montgomery. Montgomery lo trató espléndidamente. Mira qué curioso. Pero los alemanes, o sea, Rommel y todo su staff, decidieron no dar esa noticia de que ese hombre se había entregado, porque por miedo a represalia a la familia. O sea, si llegaba la noticia a Alemania de que ese hombre se había entregado, a la familia prácticamente tomaba represalia. Vamos a una pausa ahora, ¿no? Sí, vamos a una pausa comercial, porque está muy interesante esto, pero no se vayan, esperen, que venimos pronto, seguimos con ustedes con el tema del mariscal Rommel, el doctor Enrique Pina explicando acerca de la vida de Rommel, tercera entrega esta. Sigan con nosotros, vamos a unos compromisos.